Como les dije, Alejandra Liriano, viceministra del Ministerio de la Presidencia ahora, parte del equipo del ministro Gustavo Montalvo, ¿verdad, Alejandra? Así es. Pero que además la conocimos y la vimos por mucho tiempo ahí, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Cancillería, y también en los pasillos de las universidades en este país, dando clases para acá y para allá, ¿verdad, Alejandra? Así es. De manera que no viene ahora, eso sí, a hablar de nada de eso, viene a hablar de seguridad alimentaria, que es el nuevo plan de la Presidencia de la República para garantizar precisamente eso, seguridad alimentaria, algo que hemos conseguido pero que debemos consolidar, ¿verdad, Alejandra? Y hay todo un plan diseñado que incluye y que parte de precisamente nominar este año como el año de la consolidación de la seguridad y la soberanía alimentaria. Dos cosas importantes y de las que tú vas a hablar ahora mismo, después que recibamos a Kenia, porque nosotros no podemos hacer nada sin recibir a Kenia y al Café Santo Domingo aquí en Ojalá, todos los días tempranito. Además, en el Café Santo Domingo saben, Alexandra, que a ti te encanta el Café Santo Domingo. Están muy bien informados. Fíjate que Kenia está tempranito aquí hoy con el Café Santo Domingo. Y con la soberanía de Santo Domingo. Y con la seguridad alimentaria. El café dominicano, así es. Claro que sí. Bienvenida, Alejandra, a Ojalá. Sí, y cuéntanos un poco ahora, ubícanos en todo esto, de lo cual habló ya el presidente el martes, por cierto, y habló el ministro Gustavo Montalvo también. Bienvenida. Pues muchas gracias por la invitación, qué bueno estar entre amigos. Claro que sí. Y venir a compartir este compromiso del presidente de la República, del gobierno dominicano, al dedicar el 2020 como el año de la consolidación de la seguridad alimentaria. Todo el mundo se preguntará por qué consolidación, porque se trata de fortalecer programas, políticas y prácticas que ya viene realizando el gobierno dominicano. La dedicación del año mediante el decreto 497-19 lo que nos hace es comprometer y aunar esfuerzos de todas las instituciones públicas y privadas a favor de la consolidación del sistema nacional, como bien tú decías, Ramón, para la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Ese sistema se ha creado mediante la ley 589-16 que le da al país la posibilidad de coordinar acciones, de que en vez de que estemos las instituciones, el sector público, el sector privado, trabajando de manera aislada, podamos coordinar acciones. ¿Para qué? Para que la población dominicana y la no dominicana residente en el país pueda tener acceso a alimentos, pero no a cualquier alimento. La FAO ha denominado que la seguridad alimentaria es la capacidad, la disposición de alimentos que pueda tener la población en condiciones sanas, nutritivos, inocuos, es decir, sin posibilidad de contaminación, que le permitan una vida sana y activa. O sea, ese es el reto. ¿Cómo garantizarle a este país seguridad alimentaria y nutricional? Cuando hablamos de soberanía alimentaria, entonces, ¿de qué estamos hablando? Soberanía es un debate muy amplio que la FAO y muchos países de América Latina lo venían dando, pero se refiere a la capacidad de la producción nacional, a de que tú no tengas que depender de que te importen alimentos y que el país pueda garantizar, el Estado pueda garantizar que la mayor parte de los alimentos que requiere su población se produzcan en el país. Ese es un gran compromiso, un primer compromiso. Y más en las condiciones nosotros insulares, en que cualquier producto que venga del exterior tiene que ser por vía marítima o aérea. Entonces, soberanía alimentaria está vinculado a esa capacidad del Estado dominicano de producir lo que su gente consume. Y en el caso dominicano se ha reconocido que el 85% de la canasta básica se produce en el país. O sea que ante cualquier eventualidad, cualquier desastre y mucho más, considerando ese porcentaje, esos millones de turistas que vienen al país y que también son alimentados con producción nacional, es una disposición de alimentos increíble. Entonces, este año de 2020, al denominarlo el presidente, de la consolidación de la seguridad alimentaria, lo que quiere es eso. Lo que quiere es fortalecer
las políticas públicas, los programas, las acciones dirigidas a que esa disponibilidad de alimento esté en la mesa del dominicano, no importa, dominicano o cualquier residente en el país. De eso se trata. Hablamos de seguridad y soberanía. Son dos conceptos Sí. y diferentes además. Sí, por supuesto. Relacionados, claro, pero diferentes. Sí. Y entiendo que la soberanía se refiere más bien a la producción que es aquí, que es soberana, Sí. en el país donde ocurre. Sí. No es importada, ya como tú lo decías ahora, para que la gente entienda de qué se trata, ¿no? Y por qué todo este programa que se va a desarrollar ahora, del cual tú nos vas a hablar, que incluye medidas muy específicas, muy claras, de cómo es que se va a lograr consolidar lo que ya se tiene, porque es algo que, como tú decías, hemos logrado. Sí, porque estamos hablando de un 85%. Un 85% y que ha sido reconocido por los organismos internacionales, que ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Sí, En esa cuando capacidad se habla que cuando un país producción, tiene 60% es mucho, o sea que sí. Y que ha hecho grandes esfuerzos en reducción de la pobreza y que ha hecho grandes esfuerzos en alimentar el país y que ha hecho una reducción significativa en los últimos 3 años hacia la desnutrición. O sea, cómo reducir se calcula en 87%, 87,000 personas. La población que en este momento ha elevado tiene que comer. Luego podemos analizar la calidad del alimento, si es más o menos sano, si es inocuo, si es lo que debe comer, porque eso implica un cambio de cultura alimentaria. Y como decía Ramón, lo que trata el presidente, y por eso él presidió la sesión, el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria tiene una estructura que le creó la ley. Tiene un consejo que preside el ministro de la Presidencia con 3 vicepresidencias. La primera que es Agricultura, la segunda que es Salud Pública, la tercera que es Educación. O sea, son los 3 pilares clave para que este país produzca alimentos, para que este país esté sano, pero también para que se eduque y aprenda, porque esto se trata de aprender una nueva cultura. Entonces, el año de la consolidación lo que nos dice a nosotros, vamos a focalizar, vamos a priorizar acciones para que el año dé lo más que pueda en esos términos. Se fortalece el sistema, se fortalece la producción nacional. Y vale decir que nosotros mismos que estamos trabajando hace 3 años en instalar el Sistema Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria, estamos realmente muy, muy emocionados con la posibilidad del incremento de la población. Lo que ha hecho el presidente con el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y una serie de instituciones afines, por ejemplo, que trabajan comedores económicos, Plan Social de la Presidencia, el programa de alimentación escolar, el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la Vicepresidenta, ProSoli, el programa Progresando con Solidaridad. Es decir, vamos a ponernos todos a trabajar para que este año podamos aunar los esfuerzos, fortalecer aquellas áreas donde necesitemos fortalecer, crear mecanismos, y ahí se han establecido una serie de metas. Tú bien señalas, Ramón, aumentar la producción. Aquí el plan de acción que se ha propuesto para este año implica un aumento significativo de lo que come el dominicano. ¿Qué come el dominicano? Arroz, habichuela, guandul, yuca, ñame, plátano, guineo, banana, o sea, vegetales, pollo, huevo. Entonces, se ha dado metas incluso muy ambiciosas. Estamos hablando de un incremento de 500,000 quintales de arroz. Porque en la medida en que crece la población, que tiene acceso y demanda alimentos, y en la medida que crece el turismo, tenemos que producir para esa población que está demandando. Se habla de un incremento de una meta de 160 millones de quintales de habichuelas más. Se habla de aumentar en 95 millones de huevos, de unidades de huevos. Se habla de una meta de 12 millones de quintales de pollo, unas 54 millones de libras de aumento de la producción de pollo, que es lo que consume el dominicano, de aumento de 2 millones de quintales de vegetales. Y ahí, vinculado con el tema de las otras metas vinculadas, conexas, por ejemplo, necesitamos cambiar la cultura alimenticia del dominicano. ¿Qué significa eso? ¿Que deje de comer lo que come? No.
porque el país lo produce, sino que la calidad nutricional sea mayor. Y por ejemplo, una de las acciones que se están proponiendo son los huertos. Se va a fortalecer los huertos escolares, se va a promover los huertos en espacios abiertos, en los huertos familiares. ¿Para qué? Para que la gente siembre vegetales, para que la gente siembre fruta y aprenda a consumirlo, para lograr un balance alimenticio. Entonces, pero eso demanda otras inversiones. Por ejemplo, esa producción, ¿qué demanda? Inversión en infraestructuras. O sea, para poder producir más, necesitamos 400 pozos tubulares para que haya agua. Necesitamos, que es la meta que se ha propuesto el plan, necesitamos un millón de kilómetros de caminos vecinales para poder sacar los productos. Necesitamos embalses, necesitamos limpiezas de canales, necesitamos 800 kilómetros de canales nuevos, 1000 kilómetros de canales nuevos para poder irrigar. Quiere decir que es un plan bien estructurado, bien pensado, que ha visto la necesidad de producción, por otro lado, la infraestructura necesaria, por ejemplo, almacenamiento. Nosotros tenemos que promover, instalar, construir almacenamiento para tener alimento conservado ante cualquier eventualidad. Aquí tenemos cada año la posibilidad de desastres naturales por ser un país de zonas de huracanes. En el mismo trayecto de los huracanes. En el mismo trayecto del sol. Entonces tenemos necesidad de tener silos, infraestructura. Por ejemplo, de saber cómo tenemos comunicados las zonas agrícolas del país donde está la principal producción. Por eso la participación de obras públicas y de agricultura en la construcción de caminos interparcelarios es tan importante. Y hacia allá va este fomento de la producción y este fomento del plan de acción focalizado hacia la seguridad alimentaria. Ahora la gente se preguntará, ¿qué significa eso? Significa que el gobierno dominicano va a priorizar los sectores más pobres. Está trabajando este plan de acción de seguridad alimentaria alineado con el mapa de la pobreza de la República Dominicana. Porque además la ley de seguridad alimentaria nos manda a trabajar con ellos, nos manda a trabajar con los envejecientes, con los niños de 0 a 5 años, que es donde se crea la capacidad nutricional del país, con las mujeres embarazadas, nos manda a trabajar con los jóvenes, nos manda a trabajar con esos grupos pauperados que están en las zonas más alejadas, los más vulnerables. Pero además, y en este sentido el presidente Danilo Medina hacía mucho hincapié, al nosotros lograr salir de la pobreza extrema, una cantidad de población, el reto ahora es que esa gente no vuelva para atrás. El reto ahora como país es que esos miles de personas que han salido de la pobreza extrema se mantengan teniendo acceso al alimento, se mantengan teniendo acceso a la salud, se mantengan teniendo acceso a la protección social que el Estado debe darle. Y de ahí uno de los pilares más fuertes de este plan de acción es, y ustedes lo entenderán conmigo, cómo coordinar todas estas instituciones que trabajan a favor de la protección social. O sea, cuando uno habla de que Prosoli, de que el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, de que comedores económicos, de que la tanda extendida está dando alimentos, son 2 millones de raciones diarias que le están dando en la educación, diarias. Cuando uno habla de que nuestros jóvenes en las escuelas de tanda extendida reciben 2 millones de raciones diarias, está vinculado a un tema sumamente importante, la producción nacional. Esas raciones diarias se están dando con productos locales, con productos nacionales, con producción agrícola nacional que ha tenido que ser incrementada. Y ustedes recordarán que hay 2 decretos, uno del 2013 y otro del 2019, en que el gobierno dominicano manda a que lo que se use para los programas de asistencia social sea de producción nacional. Claro. O sea, son decretos importantísimos. Inclusive local, en el caso del alimento escolar, sí. Y en el mismo consejo ampliado que se hizo este martes, el director de INAVIE, que trabaja directamente con el programa Alimentación Escolar, René Jaques, comentaba que la movilidad que supone el que el pan se produzca en la misma provincia. O sea, que hay un derrame social y económico, porque esos sectores que antes eran pequeños empresarios,
hoy día tienen una demanda de producción para dar asistencia a ese programa de alimentación escolar. Pero también algo muy interesante, eso significa funcionar con estándares de calidad. O sea, a la vez que estamos provocando producción nacional, que nuestros estudiantes consuman lo que se produce en su región, estamos provocando elevar la calidad del producto. Que el pan que se haga no sea un pan que tenga las críticas del pasado, ¿verdad?, con respecto a la cantidad de plomo o de algún otro mineral, sino que conciba, que tenga ya integrados los estándares de calidad. Y en ese sentido, el plan de acción también tiene una gran preocupación por el tema de la sanidad vegetal y animal. O sea, no es solamente decir vamos a producir, vamos a aumentar. Aquí está la infraestructura, caminos vecinales, agua, motobombas, bombas de regadío, aquí están kilómetros de canales de riego, sino es cómo vamos a ayudar a la inocuidad de ese producto, a que lo que consuma en la República Dominicana, que consuma el turista dominicano tenga y contenga los estándares de calidad de producción que debe tener un producto al llegar a la mesa del dominicano. Usted ha mencionado algunos programas sociales y el impacto que tienen, y me toca un poco hacer de abogado del diablo porque hay sectores que lo que han expresado es mucha preocupación por lo que ellos entienden que es el gran gasto social, y dicen que ese gasto social es hasta cierto sentido insostenible, que es una preocupación. Entonces vemos como usted ha esbozado toda esa coordinación vinculada a derechos fundamentales. Entonces me gustaría ver esa perspectiva de dos visiones. Sí. Por un lado, el derecho fundamental a comer, que es lo que posibilita la vida, y por el otro lado, esa argumentación de que eso es un gasto social, un gasto insostenible. Bueno, el artículo 54 de la Constitución Dominicana establece que el derecho a la alimentación es un derecho humano y que el Estado debe garantizar el derecho a la alimentación de toda la población. O sea, no estamos regateando, no estamos dando concesiones, estamos diciendo que es un derecho que cada ciudadano y cada ciudadana debe exigirlo, porque es su derecho a ser alimentado. Ahora bien, con respecto a estos niveles de avances que hemos tenido en materia de elevar la cantidad de gente que está saliendo de la pobreza extrema, que todavía hay un porcentaje, y no voy a dar cifra, pero el presidente lo decía, si queda todavía un pequeño porcentaje de población dominicana que está en la pobreza extrema, busquémoslo. Esa es nuestra obligación, busquémoslo, saquémoslo de esa situación. De manera que el balance con respecto a otros países de la región es que Dominicana ha hecho una buena práctica en cuanto a la dotación de protección social. Por eso ha sacado gente de la pobreza extrema, por eso ha rebajado el índice de subalimentación y de desnutrición, aunque tenemos otro problemita. ¿Cuál es el otro problema que entonces aflora? Es la subalimentación, la obesidad y la mala nutrición. O sea, tenemos gente que están comiendo, pero no están comiendo lo que se debe comer para tener una calidad de salud nutritiva. Pero ese es otro tema que también está contenido en el programa. Pero siguiendo con tu preocupación, si tenemos buenos índices, buenas prácticas reconocidas internacionalmente, eso quiere decir que la inversión del Estado Dominicano en materia de protección social está siendo efectiva. Porque si no, no tuviéramos ese balance. Entonces, que mientras lo deseable es, y ha habido muchos comentarios, yo he escuchado amigos que han dicho, bueno, ciertamente lo que tenemos es que darle un buen salario a la gente para que la gente compre. Claro que sí. Claro que uno de los primeros derechos es el derecho a la vida, pero el derecho a un trabajo justo que te permita reproducir la vida. Y eso no lo vamos nunca a negar. Pero mientras eso viene, ¿qué tú haces con esos sectores vulnerables que están en la pobreza extrema? Es tu obligación. No puedes echarte la mirada hacia atrás. Tienes que seguir trabajando con ellos, deseando que al sacarlo de su condición de pobreza extrema, vía programas sociales, vía un sistema de seguridad social,
porque tenemos un sistema de seguridad social no contributivo que está llegando a la gente más desposeída del país. Y esos son también las otras inversiones que no se dicen mucho porque parece que tú estás sacando en cara la inversión y es un derecho de la gente, pero que es importante de cara a que la gente pueda ir a la escuela, que en la escuela sus hijos puedan comer. El problema ahora es qué hacen durante el tiempo de vacaciones. Sí, claro. ¿Sí? Y conocemos de programas, por ejemplo, que el Ministerio de Educación e INAVIE ha tenido que suplir leche en vacaciones para poder garantizar un ingreso alimenticio que durante esos mes y medio de vacaciones no se lo da la escuela. Pero la idea es que no sea necesaria la protección social y que el Estado paulatinamente vaya elevando ese ciudadano y esa ciudadana a la condición deseada de clase media, ampliando ese nivel de clase media con un ingreso que le permita a ese ciudadano ir al mercado y comprar sus alimentos. Mientras tanto, es necesario que organicemos, que coordinemos los programas de protección social. Y la ley le da al CONASAN el que coordine, ¿para qué? Para que no haya duplicidad, para que allí donde esté trabajando el plan social de la presidencia, los comedores económicos no estén, para que allí donde estén los comedores económicos, ProSoli, el programa de solidaridad y los programas del gabinete social de la vicepresidencia estén atendiendo, o sea, haya una distribución que permita eficientizar los recursos, para que no haya solapamiento, dispendio, repetición, que a mucha gente entonces tenga ingreso por tarjetas de bono gas, de bono leche, de bonas cosas, y otros no tengan nada, que esa es la aspiración. Yo creo que este programa, por ejemplo, la sanidad animal, que es algo, la calidad, el plan de acción manda a que trabajemos en control de plagas, ¿ya? Cómo trabajamos en el sector agropecuario con el control de plagas, pero también brucelosis y tuberculosis en el sector ganadero. Manda a incrementar la agricultura familiar. Estamos en el diseño de las Naciones Unidas de Agricultura Familiar. Entonces, una de las medidas también importante es que podamos nosotros fortalecer las unidades familiares con ganado caprino, tilapias, conejos, que se está incrementando la producción de conejos, para que la gente también vaya recibiendo ingresos y pueda incluso vender al sector turístico y tener microempresas. La gente se pregunta, ¿y el dinero? Esto no implicará quizás hay aportes que haya que ofrecer, pero implicará que dentro de los mismos presupuestos que tienen los ministerios para el presupuesto del año 2020 se focalice. Pero además estamos aspirando desde el CONASAN y desde el SINASAN a la coordinación. El que no todos estemos haciendo lo mismo, sino que se puedan focalizar los programas, focalizar las iniciativas y eso permita eficientizar el gasto. Pero una también concentración más de los esfuerzos. Concentración de esfuerzos, pero también fortalecimiento. Por ejemplo, el tema de la infraestructura tenemos que fortalecerlo. Lo vimos con la sequía del año pasado. El sector privado se ha integrado de agua, a esa dinámica. Producción de agua, que es fundamental. Y cuidado de lo que tenemos. De lo que tenemos. Los parques nacionales, los bosques donde se produce y en el ese agua, sentido, ustedes conocen bien, porque he escuchado aquí en este canal, que han trabajado con el proyecto de reforestación del presidente, que trabaja Elena Luna Pichirilo, y cómo a través de eso se ha incrementado, se ha ampliado la cobertura boscosa en musáceas y también en café y cacao, que son productos de exportación y a su vez tienen una capacidad de regeneración del terreno. O sea, esa área también está considerada. Pero sobre todo el financiamiento, hay dos ventanas de financiamiento en este momento. Aparecerán otras, porque siempre que se dedica un año pues hay atractivo, los organismos internacionales se acercan y hay nuevas propuestas. Y especialización de recursos. Y especialización de recursos. Pero hay dos fuentes que han sido identificadas. Una es ProRural, que es un fondo que tiene $2 millones para el 2020, ya con la Unión Europea, y donde se va a fortalecer ese programa ProRural, que va dirigido a la asistencia a comunidades en extrema pobreza. Entonces recuerden que este programa está alineado a la lucha contra la pobreza del gobierno dominicano y a ver si hacemos una realidad hambre cero en el 2030,
que es el objetivo a lo que nos hemos comprometido con las Naciones Unidas. El otro fondo es un fondo de cohesión territorial, que es un fondo de 120 millones de pesos que ya está disponible en el Ministerio de Economía y Planificación, también dirigido a la lucha contra la pobreza en sectores más vulnerables. Entonces quiere decir que es un plan que el presidente ha presidido, que le corresponde al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, encabezado por el ministro Montalvo. El CONASAN. El CONASAN, pero que tiene 13, es un pequeño gabinete, porque tiene 13 ministros de instituciones, donde está, bueno, he dicho Salud Pública, Agricultura y Educación, pero está Proconsumidor, está el Ministerio de la Mujer, está también Hacienda, por supuesto. O sea, el Ministerio de Educación Superior, hay un programa de becas y fortalecimiento de los estudios de posgrado dirigidos a los sectores de seguridad alimentaria para este año. O sea, se han ofrecido una serie de programas, la ministra lo señaló, ¿para qué? Para ir contando con recursos humanos calificados, con capital humano, que permita que eso siga desarrollándose. El año es un gran compromiso. Tú mencionabas, Ramón, el sector privado. El Consejo de Seguridad Alimentaria tiene una estructura: gobierno, sector privado, sociedad civil y organismo de cooperación internacional. Esa es la estructura, como digamos, de la gobernanza. Entonces, él manda también a elaborar redes de seguridad alimentaria en todo el país. Ya nosotros comenzamos desde el mes de octubre a establecer en cada municipio, trabajamos 31 municipios, 16 provincias, desde que salió el reglamento a mediados de octubre hasta diciembre. Vamos a continuar este año, de manera que en cada provincia del país quede instalada la Red Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. ¿Y quiénes participan? El reglamento dice que el sector gubernamental debe tener un poco menos del 50%. ¿Para qué? Para que el otro sector sea la sociedad de esa comunidad, sean los productores, sean los comerciantes, sean los tricicleros, las mujeres, las amas de casa, los grupos de la sociedad civil participando en este proceso. Es un compromiso colectivo. Es un compromiso en su misma colectivo, sí, que incluso la ley es pensado para que no se quede como un ejercicio burocrático en una oficina del Palacio, sino que baje al territorio y que la gente se involucre. Lo que hemos hecho hasta ahora en las provincias, ya tenemos 4 municipios integrados con sus directivas en la zona de la provincia de Independencia. Trabajamos desde Dajabón, Montecristi hasta Higüey, Samaná, o sea, La Romana, Santiago, el municipio cabecera y un municipio más. Entonces, Montecristi, Santiago Rodríguez, la idea es que el país entero este año deje estructurado en los consejos nacionales y la Red Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. De manera que el desafío es muy, muy comprometedor, muy interesante. Y el compromiso tuyo de venir y mantenernos informados. Por supuesto que sí, claro, por supuesto que sí. Porque esto va a tener mucho que ver, y con esto yo creo que podemos cerrar, con el cambio de la cultura alimentaria. Hay muchos países donde ya se va, primero, todos los productos deben tener una etiqueta que te indique qué es lo que tú estás consumiendo. De manera, la cantidad de azúcar, la cantidad de sal, la cantidad de grasas trans, todo. Pero además que te vaya educando qué es lo que tu cuerpo necesita. No podemos seguir consumiendo alimentos con tanta grasa, porque eso es parte de la obesidad. Entonces, si tú le vas a decir a la comunidad dominicana, óigame, no podemos seguir, eso mismo que usted se está comiendo, sancóchelo, a ver qué reacción tiene en su cuerpo, cómo su cuerpo está en mejor condición. Pero ese es un trabajo de educación ciudadana muy importante. Un papel importante que tiene la escuela ahí. Así es. Así que gracias, Alejandra, por estar aquí con nosotros, Alejandra Liriano, que nos atrapaste hoy en medio de la agenda municipal, que es de nuestra compañera Francis Jorge, que ya tiene su invitado ahí esperando. Pero magnífica esta exposición. Nosotros pues quedamos esperándote para que vengas otra vez y nos vayas informando sobre todos esos últimos componentes de cómo que ya va son avanzando todo esto, porque provincia a provincia
provincia a provincia, y ahí con ¿no? Francis y su próximo segmento, los municipios juegan un papel fundamental. Determinante. Fundamental. Así es. Muchas Así gracias a que ustedes por la te lo invitación. agradecemos, Con Alejandra, mucho toda gusto. esta información importante, comenzando el año, que es el Así es. año de la consolidación de la seguridad alimentaria. alimentaria. Comenzando el año. Aquí estamos viendo cómo se pone en marcha un tema que es fundamental, que es cardinal para el país, ¿no? El problema de cómo asegurar la comida, lo que ya tenemos seguro, cómo lo consolidamos. Así es. Cómo lo consolidamos, ¿no? De modo que gracias por estar aquí. Te vimos muchas veces en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ahora te veremos más en el Ministerio de la Presidencia ahí con Gustavo Montalvo, trabajando en esta área tan importante para el país. Así que quedas comprometida a venir aquí dentro de un mes y algo, a contarnos cómo va evolucionando todo este proceso importante que se está instalando en todo el país. Gracias, Alejandra Liriano, y gracias a ustedes por estar ahí con nosotros siempre en el canal 4 RD aquí en Ojalá. No se mueva porque ahora viene la agenda municipal con nuestra compañera Francis Jorge, que tiene mucho que ver con estos temas ya que tú has planteado, Alejandra, pero que además está llamada a ser vicealcaldesa de la capital, porque está también en esto, esta es una mujer de armas tomar. Así que no se mueva de ahí para que compartamos también los temas de la municipalidad con Francis Jorge. No se mueva. Gracias, Alejandra. Con mucho gusto.